Habacuc 1:4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Señor, te damos gracias, Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Mira, Señor, yo te ruego en el nombre de nuestro glorioso Cristo, Padre, que nos hables conforme a ella, Señor. Que nos guíes, Señor, que nos guíes verdaderamente. Padre Santo, que seas tú gobernando, dirigiendo esta palabra, Padre Santo, y que nos instruyas, nos animes al pueblo de Dios. Quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Buenos días a todos. Habacuc 1:4, hermanos. El sermón se llama El impío asedia al justo. El impío asedia al justo. Habacuc, hermano, es una profecía de la destrucción de Judea y Jerusalén. Nos muestra por el pecado del pueblo fue esa profecía, es decir, esa destrucción vino por ese pecado del pueblo. Y también hay un consuelo a los que de ese pueblo eran fieles y fueron sometidos a las calamidades nacionales, es decir, a lo que hace el injusto contra el justo, torciendo la justicia. Les voy a leer del 1 al 4, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré? Y no oirás, y darás voces, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bueno, hermanos, dice Matthew Henry, los siervos de Dios están afligidos por ver que prevalecen la impiedad y la violencia, especialmente entre los que profesan la verdad. Debemos anhelar irnos a aquel mundo donde reinan por siempre la santidad y el amor, y donde no habrá violencia ante nosotros. Llegará el día, hermanos, en que el clamor del pecado será oído contra los que hacen el mal, y el clamor de la oración de quienes sufren el mal, hermanos. Dice aquí John Hill, por lo cual la ley es debilitada. Es decir, hermanos, no se ejecuta. Hoy vamos a hablar mucho del gobierno civil, el gobierno humano y el gobierno de Dios. No se ejecuta contra los delincuentes. Los magistrados civiles, cuyo oficio debe ser hacer justicia de acuerdo con la ley, son dilatorios y no actúan con vigor contra los transgresores de la misma. Y en favor de la honestidad y los buenos hombres oprimidos, trunca sus derechos o entorpece la justicia. Es como el hombre cuyo pulso late bajo y apenas se percibe, señal que no goza de buena salud. Como el cuerpo político, cuando la ley, que es el alma del mismo, no se ve afectada para hacer su oficio, la ley languidece, dice el Targum. Pierde su fuerza y vigor, lista para expirar, síntoma triste del mal estado de una comunidad, hermanos. Eso es lo que pasa hoy, y eso es lo que siempre, de hecho, ha pasado por desechar la ley de Dios. Entonces dice, y el juicio no sale según la verdad. Es decir, no sale correcto, no sale justo. Para justificar al justo, absolver al inocente y dar la causa del lado recto, condenando al malvado y castigando al delincuente, como su delito lo merece. Nunca parece como debería, se hace mal y perversamente. Y dice, por cuanto el impío asedia al justo, y aquí lo voy a enfocar sobre todo en el último capítulo, lastimándolo o atrapándolo con fraudes, artificios malvados y testigos falsos, falsos testimonios en su contra. Por eso sale torcida la justicia, el juicio sale del lado equivocado, contra el hombre bueno y a favor del malvado. El profeta vio todas estas cosas con pena y se quejó al Señor. Vamos a ver 3 capítulos hoy, hermanos. La ley de Dios, primer capítulo, la ley de Dios. Segundo capítulo, la ley humana.
Y en el tercer capítulo, el impío asediando al justo. Primer capítulo, hermanos, la ley de Dios. Dios estableció su ley, hermanos, para que el hombre la obedezca. Es así de simple. ¿Para qué Dios da una ley? Para que se obedezca. ¿Para qué hay una ley civil? Para que se obedezca. Así de sencillo. No es débil la ley de Dios. Es fuerte, a diferencia que, como dice allí, sale debilitada. Es fuerte la ley de Dios. Su juicio es verdadero. Condena al malvado y defiende al justo. Así hace la ley de Dios. Condena al malvado y defiende al justo. Dios es quien la ejecuta y no puede ser torcida como la de los otros. Dice, por eso sale torcida la justicia. La ley de Dios no le pasa eso, hermanos. Los 10 mandamientos son el fundamento y base de toda la ley de Dios. Escúcheme bien esto. Esto no sé si usted lo sabe, lo tiene claro. Es la base y el fundamento de toda la ley de Dios. Es la base de la ley civil y es la base, escúcheme bien, de la ley ceremonial. Ya vamos a explicar eso. Todo mandato que usted encuentre en las escrituras, hermano, de una u otra manera, va ligado a uno de los 10 mandamientos. De una u otra manera. Éxodo 20, 3 al 17, yo voy a leer simplemente los mandamientos. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejante de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás, no las honrarás. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y en el séptimo reposarás. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás o no robarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer, el siervo, la criada, el buey, el asno, ni ninguna otra cosa. Esa es la ley de Dios, hermano. Y de allí se desprende todo lo que usted encuentra en las escrituras. Dice que el Nuevo Testamento, unos hablan de la ley de Cristo. Y dice que el Nuevo Testamento tiene 120 mandamientos para nosotros, hermanos. Si usted los mira, si usted los clasifica, todos apuntan a uno u otro mandamiento. A uno u otro mandamiento de los 10, del decálogo. Les decía, la ley ceremonial se divide. La ley, de Dios, la ley de Dios, la gran ley de Dios. No los 10 mandamientos, la ley de Dios se divide en ley moral, 10 mandamientos. Ley civil, utilizada para asuntos civiles. Israel era una teocracia. Y la ley ceremonial, que era todo lo de los sacrificios y fue abolida en los ritos porque ya se cumplió en Cristo Jesús, hermanos. Y diciendo una cosa, la ley civil debería ser el fundamento de todas las constituciones de todos los países. Debería. Yo sé que eso no pasa, pero debería. Y de hecho, muchas se han basado. No robar, no matar. Ese tipo de cosas vienen finalmente por un lado de los 10 mandamientos, pero cuando usted hoy mira la ley civil, habla resarcir, castigar a uno, devolver. Todo ese tipo de cosas son inspirados en la Biblia, hermanos. Pero mire que van apuntando siempre a algún mandamiento. Todo mandato de Dios, le decía, apunta a los 10 mandamientos. Su raíz está en el decálogo, hermanos. La ley civil, escúcheme bien, la ley civil se desprende del 5º al 10º mandamiento. ¿Por qué? Porque la ley civil es para el prójimo. Es para la convivencia civil entre nosotros. En una sociedad, en una comunidad. El 5º al 10º mandamiento tiene que ver con eso. Habla del amor al prójimo, del respeto al prójimo, de no traspasar el derecho del otro. Y la ley ceremonial se desprende del 1º al 4º mandamiento, por obvias razones, porque nos muestra la forma de adorar y amar al Dios verdadero, y apunta a Cristo, hermanos. Entonces, si usted desglosara cada cosa, alguna cosa le va a apuntar a adorar a Dios. A uno de los 10 mandamientos. Hermanos, y Dios
da maldiciones por desobedecer su ley. Maldito, dice, vamos a Deuteronomio 27, desde el 15. Dios maldice a todos aquellos que desobedezcan sus mandatos. Mire todo lo que dice, hermanos. Esto está en Deuteronomio 27, apunta a los 10 mandamientos, pero es civil esto es civil. Porque vivían en una teocracia. Y mira lo que decía la ley allí. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice. Soy desde el verso 15, Deuteronomio 27, 15. Y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Diga amén. Diga amén. Maldito el que deshonrara a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Mire, tiene que ver con no robar. Y dirá todo el pueblo, amén. Correr la cerca, sí. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero. Mire, del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Mira el bestialismo. Y dirá todo el pueblo, amén. En la costa usted sabe lo que hacen, ¿no? Usted sabe lo que hacen allá. Cuando usted pierde la virginidad con las burras, hermano. Qué cosa tan terrible. Y eso, hay toda cantidad de perversidades usted puede encontrar. Verso 22, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y todo el pueblo, amén. Dirá todo el pueblo, amén. Mire, muchas de estas cosas son parte de la ley, ¿no? Unas las toman, otras no las toman, otras las pervierten. Pero mucho se basa en la Biblia. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare, mire, las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Hermanos, el que hiciera escultura o imagen de fundición apunta al primer mandamiento, no tendrás dioses, y al segundo mandamiento de la idolatría. El que deshonrara a su padre y a su madre, quinto mandamiento, honrar a los padres. El que redujera el límite de su prójimo, el hurtar y el codiciar la casa de su prójimo también. Porque lo haces por eso, ¿no? Porque le quiere quitarle, tal vez ese pedazo le conviene. El que el que hiciera errar al ciego en el camino, tiene que ver con desviarlo, enseñar mal o no enseñar toda la ley al final de cuentas. Cuando usted desvía al ciego, ¿qué le está haciendo? Mintiéndole, ocultándole la verdadera ley de Dios. Pervertir el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, también el hurtar, porque muchas veces lo hacen para quitarle lo que ellos tienen. Falso testimonio, tiene que ver noveno mandamiento, porque tienen que, cuando se pervierte el derecho, seguramente hay testigos falsos, hacen triquiñuelas, o inclusive el sexto mandamiento, el odiar, dependiendo de la situación con la persona en particular. El que se acostare con la mujer de su padre, con la bestia, con la hermana, con la suegra. Séptimo mandamiento, que tiene que ver con el adulterio y la inmoralidad sexual. El que hiriere a su prójimo ocultamente, hiriere a su prójimo, matar, odiar, puede ser. Y el falso testimonio, porque es ocultamente, para que no lo vean. El que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, rechazar todo finalmente la ley de Dios, hermano. Hermanos, la ley de Dios es perfecta, hermano. Convierte el alma, dice el Salmo 19, el 7 al 9. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todo justo, hermano. Hermano, la ley de Dios, ¿qué muestra? La justicia y el carácter de Dios, su santidad y perfección, que es lo totalmente opuesto al corazón corrupto humano, al corazón depravado. Nos muestra el pecado, la ley de Dios, porque, dice Romanos, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo va a estar abolida?
Yo no conocí el pecado, dijo Pablo, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Deja sin excusa al ser humano delante de Dios, la ley de Dios. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa ley va a ser sacada, hermano, en el día del juicio. La ley de Dios va a ser sacada en el día del juicio. Y ante la ley va a ser juzgada la humanidad, hermanos. La ley de Dios. Y dice, para que toda boca se cierre y quede convicta bajo el juicio de Dios. No van a poder tener excusa en ese momento. Tremenda la ley de Dios. El ministerio de allá, de Moisés, fue con gloria, dice. Claro, el de ahorita es con mayor gloria porque Cristo nos libera de ese pacto de obras a nosotros, hermano. También los liberó a los del antiguo, a los que miraron al Salvador, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Muestra la impotencia humana para salvarse por sus obras o sus méritos. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, como es tan perfecta, tan santa, tan pura, hermanos, nadie puede justificarse tratando de cumplirla, desechando al Salvador, hermanos. Entonces también nos humilla la ley. Nos humilla y resalta lo que es Dios, porque Dios, Cristo, en su Hijo, la cumplió perfectamente. Sirve de testimonio para castigar el pecado, para refrenarlo y para hacer justicia. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Refrena el pecado, hermano, lo refrena la sociedad. De una u otra manera lo refrena. Así el corazón impío tenga ese corazón de piedra que odie a Dios y su ley. Lo refrena porque tienen una conciencia, hermanos. Refrena el pecado. Nos enseña realmente a amar al prójimo. ¿Cómo se ama al prójimo? Lo dijo también Pablo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levantan falsos testimonios y después dicen que aman a Dios, que aman al prójimo, que no le han hecho mal a nadie. Así son. En la iglesia moderna, el impío, todos hacen lo mismo, hermanos, pero aborrecen. Hermanos, su ley, la ley de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad, es justa. Convierte el alma y nos lleva a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, porque nos muestra el pecado, nos muestra nuestra impotencia de salvarnos por nuestros méritos. Y lo único que tenemos que, o mejor dicho, la única opción que tenemos cuando Dios abre los ojos es abrazar a Cristo, hermanos. Amén. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Olvídese de usted predicar el evangelio sin sacar la ley de Dios, sin sacar el decálogo. No se puede, hermanos, no se puede. Ella, por el poder del Espíritu Santo, con la locura de la predicación, afirmando la ley de Dios, aplicándola correctamente, apunta a Cristo, lo va a llevar a Cristo, hermano, si el Espíritu Santo quiere, por supuesto. Quien ama a Dios y ha sido salvado, la guarda. Dijo Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Su ley hace sabio al sencillo, alegra el corazón, veíamos, alumbra los ojos, permanece para siempre, es pura y limpia, dice el salmista. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Y mire, tremendo, hermano, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, hermanos. Es santa la palabra de Dios. Es santa, no hay sombra de variación, de oscuridad en su palabra, hermanos. Su ley. Bueno, listo. Vamos a Romanos 13, hermanos. Romanos 13. La función del gobierno civil, hermanos. La función del gobierno civil. Estoy hablando para introducir al segundo capítulo la ley humana. Voy a decir qué dijo Dios que debería ser el gobierno civil. Le traje el Nuevo Testamento, le pude haber traído cualquier otra cita, hay muchas citas, pero le quise traer Romanos 13 del 1 al 4. ¿Cuál es la función del gobierno civil? Castigar al que hace lo malo y proteger al que hace lo bueno. Básicamente es eso. Sométase
toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero aquí está la clave. Porque los magistrados, o sea, ¿por qué resistir a la autoridad está mal? Porque cuando los magistrados hacen esto, yo me estoy oponiendo a Dios. El problema es que los magistrados no están haciendo esto. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ayer nos pasaba. Uno sentía temor. ¿Y qué estábamos haciendo? ¿Algo malo? Estábamos haciendo lo bueno y uno sentía temor. Está distorsionada la ley de Dios, la ley civil. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, al delincuente, al corrupto. ¿Quieres pues no temer a la autoridad lo bueno? Y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, no es para nuestro bien ahorita. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo voy a desarrollar un poco más esto en el segundo capítulo. Solamente voy a hablar de la función, de su función acá. Castigar al que hace lo malo. Es decir, al que desobedezca básicamente los mandamientos de Dios. Debería estar para eso, porque es vengador de Dios, es instrumento de Dios. Debería ser para eso, hermanos. Para el que deshonra a los padres, para el rebelde, para el ladrón, para el que lo oprimen, para los opresores, perdón, para los asesinos, para los adúlteros, para los comedores. Pablo lo dijo. La ley es para ellos, para el parricida, codiciosos, a los envidiosos, a los que se entrometen en lo ajeno, dice también. Pero también para proteger al que hace lo bueno. Debería proteger a los que promovemos la ley de Dios. Debería proteger al Dios y a los que promovemos no solo la ley de Dios, sino al Dios que la dio. Es decir, debería proteger a los que salen a predicar, a los que denuncian el pecado y a los que exaltan los 10 mandamientos. Eso debería ser la ley de Dios, la ley civil. Debería proteger a los cristianos, a los débiles, a los oprimidos, a los huérfanos y a las viudas, siempre que no hagan el mal, por supuesto. No por ser huérfano, por ser viuda, porque si el huérfano y la viuda cometen un delito, debe ser castigado, por supuesto. Hermanos, no es para infundir temor al que hace lo bueno, como hoy. Lo que está pasando, esta pandemia, infunde temor a la iglesia. La ley, los magistrados deben ser vengadores de Dios, instrumentos de Dios. Deben llevar la espada, hermanos, aunque no les guste escuchar eso. Deben llevar la espada para castigar al malhechor. Hoy ya no pasa eso. Y proteger al que hace el bien, hermanos. Vamos al segundo capítulo, ya lo voy a desarrollar más. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. La ley humana, hermanos. Esa es la ley humana. La ley es debilitada. ¿Por qué debilitada? Porque parte supuestamente de una ley correcta, que es la ley de Dios, y se va distorsionando. Eso le pasa a todas las constituciones. La ley es debilitada. Y por eso empieza a salir que el juicio no es verdad. Todos los políticos dicen contra la corrupción, la lucha contra la corrupción, hagamos justicia. Hermanos, esa gente no conoce de Dios, nunca la va a hacer. Las leyes humanas desechan la ley de Dios, por eso son débiles y sus juicios no se basan en la verdad. Traspasan la ley de Dios, falsean el derecho, es injusta, van esas leyes contra Dios, quebrantan el pacto eterno. Isaías 24 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Dice el verso 6, por esta causa la maldición consumió la tierra. Eso es lo que pasa, por traspasar los decretos de Dios. La ley humana, las constituciones de las naciones son injustas, hermanos, son injustas. En su gran mayoría, si usted las lee, sus juicios son falsos, premian el pecado, premian el libertinaje y van contra la ley de Dios. Ellos, a diferencia de lo que Dios dijo, que era que castigaran al malhechor, estas protegen al malhechor, protegen al asesino. Óigame, si no legislan a favor del aborto, la eutanasia, medicamentos que matan y vacunas que dañan la salud. Y virus. Protegen al malo, protegen a los pedófilos, a la comunidad LGBTI, y no porque toque coger
y despreciarlos de por sí, sino porque quieren imponernos sus derechos y que no les podamos llamar pecado a lo que es pecado. Y nos quieren imponer lo que ellos, sus aberraciones, a todos nosotros. Justifican el pecado, promueven la psicología en los colegios. ¿Por qué? Porque la psicología oculta el pecado. Eso es lo que hace al final la psicología, justificar el pecado. Mire, leyes como la de la pensión, que no es acorde al ahorro. Si son cosas que yo tengo un ahorro y después voy a disfrutar de ese ahorro, como hacen la mayoría de fondos privados, eso está bien. El problema es que los fondos públicos no hacen eso, porque el fondo público le roba al que ahorró para darle al que no ahorró. Y eso es pecado, eso es robo, hermanos, llamemos las cosas como son. Eso es robo, hermanos. Porque no va de acuerdo a su ahorro. Si fuera de acuerdo a su ahorro está bien, es bíblico, pero no va de acuerdo a su ahorro. La propiedad privada es trastornada, la regulan, con el cuento ese de la redistribución de la riqueza, lo que hacen es robar al que tiene para quitarle al que tiene, para darle al que no tiene. Son Robin Hood, ¿no? El Robin Hood. Le quita al rico para darle al pobre. Eso no está bien, hermanos. Por más de que sea el rico como sea. Eso no es bíblico, hermanos. No es bíblico. Dejemos de creernos más buenos que Dios. Que Dios nunca dijo. ¿Sabe cuándo usted da? Cuando usted lo quiere dar. Cuando sea voluntario. No cuando alguien externo usa la violencia por medio de los impuestos para quitarle a usted para darle al otro. Eso está mal, hermanos. Si usted voluntario, el Señor me manda a mí a ayudar al necesitado, yo lo hago voluntariamente. La corrupción es desproporcionada. Por un caldo de gallina le pueden robarse un caldo de gallina, le pueden meter 4 o 5 años de prisión, pero los grupos ilegales, los paramilitares, guerrilleros y políticos corruptos, allá disfrutando en sus fincas, tranquilos, no tienen ningún problema. Pero asedian al bueno, la ley humana, asedia al bueno. En lugar de proteger al bueno, lo asedia. La iglesia le infunde temor a la iglesia, la ley. Sobre todo, y hoy más que tal vez hace unos años, o hace un tiempito. Infunde temor. Dice, es un ataque tal vez no directo, pero sí es indirecto, y así es más peligroso. No podemos hacer ruido en la calle, el código de policía no nos deja predicar. Va contra la ley de Dios, porque Dios dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, trastornen el mundo. Nos impiden predicar en público, en las calles. Legislan contra lo que Dios ordenó. Nos impiden congregarnos ahorita con esta pandemia. Dice que por proteger la salud. Yo pregunto, ¿protegen la salud verdaderamente? Castigan al bueno por predicar, por denunciar el pecado, por llamar pecado lo que es pecado, por denunciar la inmoralidad sexual, la corrupción, la idolatría. Nos venden la salud y la educación como un derecho. Yo pregunto, ¿qué es un derecho? Un derecho no es una obligación. Un derecho es algo que está ahí y yo veo libremente si lo tomo o no lo tomo. Pero a mí me obligan. Me obligan. Entonces así tienen la educación. Gratuita para todos, obligatoria. Uy, qué derecho tan bueno. Pero resulta que yo no quiero que a mis hijos me los adoctrine el Estado. La salud gratuita para todos, gloria a Dios, qué bendición. Sí, pero le toca seguir todos los controles que allá me dicen y envenenar a mis niños. ¿Se dan cuenta? Si fuera un derecho verdadero, si fuera libre, yo como padre decido voluntariamente mi libertad de conciencia cristiana, pero eso no existe. No se dejen engañar. El marxismo cultural está muy arraigado en esta sociedad. Y eso viene del mismo infierno, hermanos. Porque no podrán comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia, el Estado cada vez más grande. Muchos me abren los ojos. Hermanos, ¿nos debemos someter a leyes contrarias a la ley de Dios? Yo les pregunto. No, hermanos, no, dígalo. No, hermanos. Y no es que lo esté manipulando, es que la verdad es lo que dice la Biblia. El Señor nos manda a someternos a las autoridades civiles, sí, pero cuando estos ejercen justicia, cuando castigan el malo, promueven el bien, o cosas que son de orden civil de convivencia común y corriente, hermanos.
Yo no me voy a rebelar contra pasarme un semáforo en rojo. Eso es ridículo. ¿Sí me entiende? Pero yo sé que eso ayuda. Si a mí me dicen que tengo que botar la basura allá en la esquina, pues hermano, yo lo hago. Yo no me voy a poner ay, ¿dónde está en la Biblia que digan que botar la basura en la esquina está bien o está mal? Lógico, en la Biblia no va a salir nada de eso. Pero son cosas neutras que no afectan en nada las cosas, para que me entienda usted, hermanos. Hermano, cuando ahí me someto, cuando ejercen justicia, mire lo que dice Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pero eso no pasa, hermanos, desafortunadamente. Romanos 13, la que le acabo de leer arriba, Primera de Pedro 2, la que le acabo de leer, se interpretan a la luz de la ley de Dios, hermanos. A la luz de la ley de Dios. Obedecemos al gobierno civil, sus leyes, a los gobernantes, a la luz también de Josué 1:17. Mire lo que les dijo allá: de la manera que obedecimos a Moisés. Él era un gobernante no solo religioso, sino civil. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Moisés y Josué eran siervos del Señor y servían a su ley. Los gobernantes sirven a sus propios intereses, imponen sus propias leyes, traspasan la ley de Dios, son rebeldes y aborrecedores de él. O sea, no es que yo me rebele al Estado porque sí, yo sé que todos son corruptos. Usted me va a decir, pero ¿quién va a servir la ley de Dios? Listo, es verdad. Pero hermano, si él me dice no robar, eso va acorde con la ley de Dios, yo obedezco eso. Y yo honro al rey en ese sentido. Me someto a la autoridad allí. ¿Sí me entienden? Porque es que hay unos que dicen que simplemente por ser un rey impío yo ya no lo obedezco. No, yo lo obedezco cuando sea conforme a la ley de Dios. Pero así me mandan a robar, a matar, a hacer cosas contrarias a la ley de Dios. Yo estoy en la obligación no solo de no sujetarme, sino de tener una desobediencia ante el rey, hermanos. Muchos me abren los ojos. Hermanos, las leyes humanas están hechas para que los gobernantes se enseñoreen, se aprovechan de los débiles, de los cristianos. Jesús advirtió que los gobernantes de la tierra se enseñorearían sobre el pueblo. Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y a los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso es lo que pasa. Establecen sus propias leyes que oprimen y subyugan al pueblo. Dios advirtió a los israelitas cuando pidieron rey. Váyase a 1 Samuel 8. Todos, sé que es muy conocida por todos. Pidieron rey como las otras naciones, el cual crearía sus propias leyes que terminarían oprimiendo al pueblo. Ellos piden rey. Les dice: yo les voy a dar rey, pero los van a oprimir. No importa, yo quiero rey. 1 Samuel 8, desde el 11, dijo pues: así hará el que reinará sobre vosotros. Ya les había dicho: tranquilo Samuel, no te preocupes, no te desechan a ti, me están desechando a mí. Dígales más bien esto: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, mire, eso ya pasa, eso pasa hoy. Los hijos son del Estado, ¿no? Y los pondrá en sus carros y en su gente a caballo para que corran delante de su carro. Servicio militar obligatorio, todo ese tipo de cosas. Y nombrará para sí jefes de miles y de jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que en sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Eso pasa, hermano. Eso sigue pasando. Diezmará vuestro grano, vuestras viñas, impuesto a la renta, impuesto a la propiedad. O sea, como quien dice, me lo alquiló, no es mío. Porque si yo no lo pago, es de él, me lo quita. Muchos me abren los ojos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Entre más me abra los ojos, más voy a predicar duro contra esto. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros sanos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños. Usted tiene tanto, me da tanto porcentaje, y seréis cosas que ellos no han trabajado, porque el Estado no produce nada, hermano.
todo lo producimos usted y yo. El Estado no produce nada, es un parásito, son unos burócratas que se alimentan del pueblo. Y se suben además los sueldos. Listo. Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y ellos dijeron al final, nosotros, dijeron, no las tomen, dicen, nosotros seremos también como todas las naciones, queremos rey. El mundo, incluyendo la iglesia visible, quieren eso, hermanos. Levantan ídolos humanos, establecen sus leyes, desechan la grandeza de la ley de Dios. Es cosa extraña para ellos la ley de Dios, como dijo Oseas, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Eso es el mundo hoy. Aborrece la ley de Dios, quiere romper las ligaduras de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios los seguirá entregando a leyes malas. Los va a seguir entregando, como dijo Ezequiel, váyase a Ezequiel 20, del 20 al 24. Leyes que están regidas por su corazón corrupto para ser dignos de muerte, más doblemente herederos del infierno. Ezequiel 20, del 24 al 25. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso, dice el 25, yo también les di estatutos que no era, mire, escúcheme, 25, ponga la atención. Por eso, desecharon la ley, desecharon sus mandamientos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Eso es el mundo de hoy. Me desechan a mí, yo los entrego a su perversidad, van a tener peores leyes. Y les voy a poner los gobernantes que ustedes quieren, no escogidos por mí, pero se los voy a dejar que ustedes los escojan, para que ellos también los opriman. El mundo impío sigue sus dioses. A ellos le claman, a sus dioses, a los dioses de barro, a los ídolos de humanos, al Estado, a las instituciones humanas. Pero ellos no escuchan, ni ven ni oyen. Elías hizo burla de esta ignorancia. Mira lo que les dice. Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. A mí me acuerda mucho esto de las marchas. Van allá gritando al Estado, exigimos nuestros derechos. Bueno, porque Dios es, quizás está meditando allá el presidente y estas personas, o tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme. Y hay que despertarle. Eso es, me da risa con toda esa gente que sale allá, de verdad. Son pobres ignorantes realmente. La mal llamada libertad democrática no les servirá de nada. Sus corazones corruptos serán su propia condena y yugo. La voz del pueblo, pregunto yo, ¿es la voz de Dios? No, hermano, no es la voz del pueblo. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Porque si es un pueblo corrupto, no puede ser la voz de Dios, hermano. Y el mundo en su mayoría es un mundo corrupto, entregado a los ídolos, por ejemplo esta nación. Dios los entrega una mente reprobada para que sigan haciendo lo malo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Casi, hermanos, ninguna ley civil castiga las cosas que Dios aborrece. Casi, les decía en un estudio estos días, casi ninguna ley civil castiga la injusticia, bueno, digamos general, bueno, no castiga una ley civil la fornicación, la ley de Dios sí. La perversidad, la avaricia, la maldad, no la castigan. Yo puedo ser perverso, avaro, antes me lo promueven. La envidia, tal vez el homicidio, será lo único que eso, lo estoy leyendo de Romanos 1, 29, 31, estando atestados de toda fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, tal vez el homicidio sí, las contiendas, los engaños, las malignidades, los murmuradores, los detractores, los aborrecedores de Dios, los injuriosos, los soberbios, los altivos, los inventores de males, los desobedientes a los padres, antes los promueven. Vaya y denúncielo, si usted lo quiere corregir, denúncielo ante el bienestar familiar. A los necios, a los desleales,
a los sin afecto natural, a los que matan a los niños en el vientre, a los que matan a los viejitos sin afecto natural, a los implacables, a los sin misericordia. Ninguna ley castiga estas cosas, ninguna ley civil, pero la ley de Dios sí la condena. Hermanos, como los caldeos, el mundo, las constituciones, los reyes de hoy seguirán legislando lo malo. Muchos lo seguirán, pero será para su propia ruina, como allá en Babilonia. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. Mire lo que dice. De ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿De dónde procede la justicia y la dignidad? Váyase al Congreso de la República. Allá donde están, donde hacen las leyes. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Allá, no de Dios. No de Dios. De ella misma, como los babilónicos. Pero ellos darán cuentas a Dios. Todos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es la sociedad de hoy. Justifica, practica, justifica, practica. Hermanos, la ley humana no nos redime. No nos puede dar salvación. Hermanos, no es que sea simplemente imperfecta la ley humana. Es que es perversa en su gran mayoría. No podemos confiar en ella. No podemos confiar en el hombre que la diseña. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. En Cristo sí hay salvación. En Cristo sí hay redención, hermanos. Vamos al tercer capítulo. El impío asedia al justo. Y aquí me voy a detener un poco más. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El impío, hermanos, escúcheme bien, usa la ley civil, estableciendo leyes, cambiándolas para asediar muchas veces al justo. Por cuanto el impío asedia al justo. Tuerce también la ley divina para este fin. Miremos cómo lo hicieron con Cristo cuando lo asediaron. Estaba la ley humana por un lado, los romanos, la ley religiosa con los sacerdotes judíos y el pueblo por otro lado escogiendo a Barrabás. Pero mire cómo torcieron las dos. Tuercen la ley civil y tuercen la ley divina en un mismo momento con el Salvador. Mas toda la multitud, Lucas 23, 18 al 23. Mire, hermanos, cómo lo hacen. Tuercen las dos supuestamente leyes. Una debería obedecer a la otra, pero las dos se confabulan para asediar al justo, para asediar a Cristo. Lucas 23, 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. La multitud, el pueblo. Mire, la voz del pueblo, ¿no? La voz de Dios. Este había sido echado, claro, estaba determinado por Dios también, pero no era que fuera su gozo que ellos lo hicieran. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Verso 20. Les habló otra vez. Mira, ahí viene el civil. Otra vez Pilato, representante del imperio romano, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito, está hablando de ley civil, ningún delito digno de muerte hallado en él. No había cometido ningún delito civil. Y le castigaré pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Ya les voy a leer ahorita otro versículo que habla la otra parte. Hermanos, todos estaban felices. Crucifícale, gritaban a una voz, pasando por alto las leyes humanas y torciendo la ley de Dios. Esto está en Juan 19. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ley civil. No hallaba ningún delito ante la ley romana. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Estaban pervirtiendo la ley divina.
porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Las dos leyes allí, hermano. Dos leyes, cuando digo leyes. Hermanos, Cristo vino a anunciar el camino de salvación. Y para eso es necesario mostrar el pecado. Hay que mostrarle a la gente que ha quebrantado la ley de Dios y que su paga es la muerte eterna en el infierno. Usted y yo lo sabemos. Y que es necesario que el hombre nazca de nuevo, se arrepienta, pida perdón, abandone su maldad y se vuelva a Dios. Para todo aquel que no es cristiano, para todo aquel que está escuchando allá, usted debe nacer de nuevo. Amén. Eso dice la ley de Dios. Eso dice Jesucristo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y para eso, yo tengo a usted que decirle que usted ha pecado y que está destituido de la gloria de Dios. Que usted ha violado la ley de Dios. Que usted ha violado incansablemente los 10 mandamientos de Dios. Y que su destino es, más bien, su justo castigo en este momento es la ira de Dios eterna por la eternidad. Eterna por los siglos de los siglos. Entonces, usted se va a incomodar cuando yo le hable. Porque yo le tengo que decir, exhortarle, condenarle lo que usted ama. Si usted ama el vicio, yo le voy a condenar el vicio. Si usted ama a María, los ídolos de María, yo le voy a condenar ese ídolo de María. Si usted ama la fornicación, el acostarse con su novia, yo le voy a condenar eso. Y a usted no le va a gustar. Pero si el Señor tiene misericordia, aplicando la palabra de Dios, por su pura gracia, y si el Espíritu Santo quiere, usted, escuchando esa palabra, de pronto va y nace de nuevo. Se arrepiente y se aferra al Salvador. Y usted debe ir a Cristo. Usted debe, en estos momentos, pensar en eso, que usted ha violado la ley de Dios y que usted necesita de Cristo. Si usted va a Cristo, si usted se arrepiente de sus pecados, es porque usted ha nacido de nuevo. Y el Espíritu Santo hizo una obra en usted. Hermanos, Cristo vino a hacer eso. Él no vino a hacer ningún mal al mundo. Eso no es hacer lo malo. Él vino a librarlos, a ofrecerles salvación, pero ellos rechazaron su salvación. ¿Qué de malo hizo? Nada de malo. El mundo está condenado. Cristo viene a dar salvación, a dar liberación. El único que lo puede hacer, y el mundo lo rechaza. No hizo nada malo. Lo castigó la ley civil, distorsionaron la ley divina, y el pueblo se confabuló también con ellos. ¿Qué de malo hizo para el mundo? O más bien, ¿qué de malo hizo? Nada. Solo denunciarle sus pecados, testificar que sus obras, que las obras de la humanidad son malas. Mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Por eso los reyes de la tierra confabulan contra Cristo. Todo rey de la tierra confabula contra Cristo, hermano. Los reyes hoy de la tierra confabulan contra Cristo. Yo sé que hay unos. Ellos pueden que no lo sepan, hermano, en su gran mayoría. O otros sí. Pero en general los reyes de la tierra confabulan contra Cristo. Aborrecen su ley. Quieren romper las ligaduras. Se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, a Cristo lo asediaron, pero al cristiano también lo asedian. Las leyes humanas, vámonos a Juan 15, del 18 al 21. Las leyes humanas están diseñadas para asediarnos, por seguir a Cristo. Falsos testimonios, mentiras, engaños del mundo. Juan 15, al cristiano lo asedian por ser de Cristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, muchos dicen hoy
y lo traigo al día de hoy, hermanos, al día de hoy, a hoy domingo 7 de agosto, perdón, 9 de agosto. Muchos hoy dicen en la iglesia y en el mundo en general que con las leyes actuales de impedir reunirnos no nos están persiguiendo, que no es un ataque a la iglesia, pero sí es contra la iglesia, hermanos. La Biblia lo advierte. Quien diga lo contrario es porque no conoce las escrituras, la historia y la realidad actual evidente que no quieren ver. Vamos a ver. El diablo asedia a la iglesia. Apocalipsis 12, verso 13. La persigue. Es el ministerio del diablo. Es su ministerio. Él viene a eso. Ese es su principal ministerio. Perseguir a la iglesia. Para eso fue arrojado a la tierra por el mismo Dios. Apocalipsis 12, 13. Y cuando vi el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo de Aarón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. Estamos en un desierto, hermano. La iglesia está en un desierto. A su lugar donde se es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, hermano. Nos persigue, persiguió a los judíos en el antiguo, persigue a la iglesia hoy, al resto de la descendencia, que somos nosotros, los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesucristo. El diablo persigue a la iglesia. Entonces usted tiene que entender que toda persecución viene de allá, arranca por allá, pero también de su principal discípulo, del anticristo. El anticristo asedia a la iglesia, la persigue, la asesina a través de la bestia. O sea, el anticristo es la bestia, más bien. Apocalipsis 11, 7. Se los voy a leer. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y se le permitió, dicen en Apocalipsis 13, 7, hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. No confundir vencerlos con que nos va a vencer. Nuestras almas ya están seguras en Cristo, hermano. Él ya las redimió. Nos vence en la carne, acá. Ellos van a gobernar, ellos se van a enseñorear de nosotros. Estoy dándole simplemente una introducción de esto para decirle otras cosas más adelante. El mundo, bueno, el diablo asedia a la iglesia, el anticristo asedia a la iglesia, el mundo asedia a la iglesia, eso ya lo sabemos, pero quise sacarle una cita de Apocalipsis 11:10. El mundo, escúcheme bien, se alegra con estas persecuciones porque perturba su falsa paz. Mire lo que dice Apocalipsis 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Representa la iglesia esos profetas. Se alegran, se regocijan. Hermanos, usted y yo, vámonos a Hechos 4:17, hermanos. Entonces, hermano, les decía, o dijimos, hay una ley de Dios, hermanos, una ley perfecta. Y Dios la manda para que usted y yo la obedezcamos. Hay una ley humana que es todo lo contrario a la ley de Dios. Es perversa, es injusta. Y esa ley humana es utilizada para asediar al justo. Y también utilizan la ley divina para asediar al justo, que fue lo que vimos en los 2 primeros capítulos. Entonces, hermanos, ya dijimos y ya explicamos por medio de las escrituras, y ahorita vamos a seguirlo confirmando, que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Cristo es nuestro Señor y Rey. El César no es nuestro Señor y Rey. Amén. Hechos 4:17 al 20. Sin embargo, mire, estaban siendo perseguidos por el concilio y le dijeron a Juan y a Pedro que no hablaran más en el nombre de Cristo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ni enseñasen. ¿Yo dónde enseño? En la iglesia. Ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas yo discipulo, sobre todo en la iglesia del Señor. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo no puedo, hermano. Yo no sé si usted sí se va a arrodillar. Verso 29. Y ahora, mire, avánces al 29. Ellos ahí dicen algunas cosas, hacen una oración, pero mire, citan allá a David, que por qué se amotinan las gentes. Pero mire lo que dice el verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Amén. Hermanos, ellos no buscaron la aprobación del César en su oración. Esto no fue lo que ellos hicieron. Ellos no trataron de dialogar con el imperio o el concilio. Ellos no mandaron carticas al presidente para que los dejaran predicar. Porque ese permiso no viene de ellos. Ese permiso ya lo dio el Señor. Amén. Nosotros ya tenemos el permiso de Dios. De hecho, es un mandato, hermanos. Yo no tengo que pedir permiso al César para predicar. Cristo ya me dio ese permiso. Amén. A Él obedecemos. Por eso ellos oraron, para que Dios les diera fuerza, mirara las amenazas y ellos les diera fuerzas para no callar su palabra. Ellos pidieron eso, hermanos. Ellos pidieron eso. Ay, vamos a mandarle una carta al presidente, al César, de allá arrodillados a pedirle que nos dejen predicar. Hágame el favor. Cobardes, pusilánimes. Hermanos, siempre nos van a perseguir. Desde Faraón en Egipto y Sursei para acabar al pueblo de Dios, hasta Herodes para matar al Salvador. También a los profetas, a la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia histórica. El que lea entiende, hermanos. Todo el mundo, eso está casi que en cualquier libro lo puede encontrar usted. Al mundo le incomodamos, testificamos como Cristo que sus obras son malas, por eso nos asedian. Hermanos, Hechos 5, váyase a Hechos 5, 27. Entonces, ¿cuándo debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? No es rebelarnos por rebelarnos, se los digo. Hay leyes que son neutras. Hermanos. Las cumplimos, pero cuando ya hay leyes que me impiden hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, yo no puedo obedecer a Dios. Yo no puedo obedecer a los hombres antes que Dios. Amén. ¿Cuándo? Cuando nos impidan predicar el evangelio. Hagamos como Juan, Pedro y la iglesia ha hecho. Eso es continuación del capítulo que vimos ahorita. Obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Cristo es nuestro Señor. El César no es nuestro Señor. Cuando les trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Imagínense. Les dijeron que no lo hicieran. ¿Y qué hicieron ellos? Más predicaron, más llenaron a Jerusalén de su doctrina. ¿Y nosotros qué hacemos? No, nos acobardamos. Llenaron, le dijeron: oiga, pero yo no se los dije. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le lleno más Jerusalén de esta doctrina. ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondieron Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuándo más? Éxodo 1:16. Cuando esté en peligro nuestras vidas. Cuando esté en peligro nuestras vidas, o vidas inocentes o las vidas del pueblo de Dios, debemos hacer como las parteras en Egipto, hermano, que temieron a Dios antes que al decreto del faraón y preservaron a los niños hebreos, inclusive mintiendo, hermanos, ocultando información. Y se los voy a leer. Cristo es nuestro Señor, el César no es nuestro Señor. Éxodo 1:16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Decreto del rey, matadlo. Y si es hija, entonces viva. ¿No se les hace muy parecido a lo que pasa hoy? Si el niño viene con un problema, entonces mátelo. ¿No sirve? No es lo mismo, hermanos. Aborte.
niño no deseado, abórtelo. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Ellas no obedecieron. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las... Mintieron, eso no era verdad. Porque, o sea, esa no era la razón por la cual dejaron que los niños vivieran. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Eso no fue así. Ellos conscientemente cogían a los niños y los dejaban vivir. No era que, ay, como eran más robustas vivían. No, ellas conscientemente lo hacían. Y Dios hizo bien a las parteras. Mire, escuche, hermano. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermanos, no se me distraigan, por favor. No se me distraigan. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, hermano, cuando la causa de Cristo, nuestras vidas estén en peligro, cuando las vidas inocentes, el pueblo de Dios, yo no tengo por qué obedecer a... O sea, ¿me va a mandar a matar? ¿Y yo tengo que obedecer al César? ¿Un médico cristiano tiene que practicar un aborto? Váyase a Josué 2, del 4 al 7. También cuando la causa de Cristo o su pueblo estén siendo atacados, hagamos como la prostituta, como Rahab. Mire, una ramera, salvada obviamente después, pero hermano, puesta en Hebreos 11 en los héroes de la fe, hermanos. Escondió a los espías israelitas del rey de Jericó. Ella sabía que Jehová les había dado la tierra, sabían que era el pueblo de Dios. Ella sabía, desobedeciendo la orden, engañó y confundió a las autoridades civiles en ese momento. Cristo es nuestro Señor, el César no es nuestro Señor. Mire, era una gentil, hermanos. Josué 2 del 4 al 7, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Mire lo que dice: los había escondido, no supe de dónde eran, sí sabía de dónde eran, sí sabía de dónde eran. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, se los dijo allí. No supe de dónde eran, sí sabía de dónde eran. No sé a dónde han ido, sí sabía de dónde habían ido. Seguidlos a prisa y alcanzáis. O sea, los engañó para que ellos se fueran por otro lado. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido. Entonces, si vio, hermanos, que en esos casos es lícito hacer eso, hermanos. Es lícito hacer eso. Y esta mujer está en los héroes de la fe. Yo los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino al Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. No le demos muchas explicaciones a esto, hermano. Pasó lo que pasó, hermanos. Pasó, es una historia. Yo cómo espiritualizo una cosa de estas. ¿Cómo espiritualizo esto que pasó? Y después me la presentan como héroes de la fe, como una de los héroes de la fe. Porque obedeció a Dios antes que a los hombres. Porque la causa de Cristo, el pueblo de Cristo estaban siendo asediados. Hermanos, váyase a Daniel 6:10. Cuando nos impidan adorar a Dios, hagamos como Daniel, que no hizo caso al edicto del rey de Babilonia. No cayó y siguió adorando. Y le voy a hacer un énfasis ahorita, como lo solía hacer antes. Cristo es nuestro Señor, el César no es nuestro Señor. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Cuál era el edicto? Que no adoraran. Que solamente adoraran a Nabucodonosor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Eso debería estar haciendo la iglesia de Dios, como lo solía hacer antes. No me importa el decreto del rey, no me importa.
Pero no, hay que obedecer a las autoridades, la iglesia no está siendo perseguida. 5 meses, hermano, la iglesia sin congregarse. ¿Usted cree que eso es algo esporádico, algo que pasó y que nadie se... ¿Usted cree que eso no viene del mismo infierno, hermanos? 5 meses. Ellos, el mundo, no asedia al tibio, no lo va a asediar, porque el tibio se acomoda a ellos. No asedia al falso cristiano, no asedia al ecuménico, si el ecuménico, pues el más amoroso, el más comprensivo, el más tolerante. Ellos no asedian al que no contiende, a los que contienden sí asedian. Y todos estos hombres que yo les he mencionado asediaron al mundo, trastornaron al mundo, perturbaron al mundo, pero de la manera bíblica, ¿no? Ellos asedian, el mundo asedia al cristiano verdadero, al firme, al radical, al que no negocia sus principios, al que sigue las pisadas de Cristo, al que vive en santidad. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y al que sigue anunciando al mundo que Cristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, en el único que pueden hallar perdón de pecados y vida eterna, y que los que se entregan a Él deben seguir las pisadas de Él. Y usted, hermano, iglesia, o cualquiera que escuche, ¿asediará al justo? ¿Se rebelará contra la ley de Dios? ¿Perseguirá al cristiano verdadero? Porque eso hace la iglesia de hoy. La iglesia visible se pone de parte del César para perseguir a los hombres valientes que no se quieren arrodillar al César. Aún hay leyes en su corazón, escúcheme bien, que prefieren las leyes humanas que la ley de Dios, porque esas leyes humanas convienen a su carne. Tenga cuidado, tenga cuidado. ¿A quién nos vamos a someter? ¿A la ley de Dios o a la ley humana? Yo le digo una cosa, si usted es de los que se inclina a la ley humana, usted se terminará marcando por la bestia, será marcado por la bestia. Porque ella, la bestia, representa precisamente todo el poder humano, hermanos. Todo el poder humano contra Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Es algo civil, hermano, lo que pasa allí. Claro, espiritual, pero también civil. Se manifiesta también en lo civil. Hermanos, muchos hablan, o hay un concepto que es la desobediencia civil. Y no se trata de ser desobediente civilmente, porque sí. Pero yo le quiero decir una cosa, hermanos. La iglesia en el Nuevo Testamento practicó la desobediencia civil. Los valdenses practicaron la desobediencia civil. La Reforma Protestante practicó la desobediencia civil cuando la tuvieron que hacer. Los no conformistas en Inglaterra, no leímos los mártires, practicaron la desobediencia civil. Los pactantes escoceses, los presbiterianos, practicaron la desobediencia civil. Por eso, los que seguimos sus doctrinas, las doctrinas de solo Cristo, sola gracia, sola fe, sola escritura y solo a Dios la gloria, somos llamados protestantes, hermanos. Porque ellos se rebelaron. ¿Usted qué cree que hicieron los reformadores? ¿Cree que solamente fue algo religioso, hermanos? Roma representaba poder político y religioso. Se rebelaron, hermanos. Pero, hermanos, si lo dice alguien como usted y yo, nos llaman rebeldes. Pero si lo hace un John MacArthur, si lo dice un Francis Schaeffer, todo el mundo los alaba. Pero eso es lo que están haciendo ellos, eso es lo que han dicho también ellos. Eso es lo que han hecho nuestros antecesores, hermanos. Hermanos, si nos mandan a hacer, yo no digo que desobediencia civil como hace la guerrilla, como hacen esos grupos estudiantiles, ni salir a marchar allá como hacían los profetas de Baal, a ver si el Estado los escucha. Yo no estoy hablando de eso. No me vaya a malinterpretar. Yo no estoy hablando de esas marchas allá ecuménicas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de hacer lo que hicieron ellos. Me dan una orden contra Dios, yo no la obedezco. Y esa es una desobediencia civil. Yo no les voy a ir a destruir allá el Capitolio ni nada de esas cosas. Ni voy a poner grafitis. Yo no soy un bandolero, el cristiano no es un bandolero. El cristiano desobedece cuando me mandan a matar, yo no mato. Me mandan a callar, yo hablo. Eso es lo que hace un cristiano verdadero. No me vaya a distorsionar el mensaje.
No me lo vaya a distorsionar, que eso es lo que yo estoy diciendo. Por eso fueron llamados protestantes. Protestantes. Y yo, a mí no me gusta reforma, me gusta protestante, no reforma. Porque la iglesia de Roma es irreformable. Amén. Es protestante esa iglesia. Fue protestante. Y hoy, aunque sean pocos, hermanos, todavía hay protestantes. Los cristianos, entre comillas, hoy, con su obediencia ciega a las autoridades civiles, claman como los fariseos en tiempos de Cristo: no tenemos más rey que César. Así son la iglesia de hoy. Pero los cristianos genuinos clamamos lo contrario, como estos de Hechos 17, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesucristo, hermanos, Cristo. Dios hará justicia a los que... Y tampoco estoy llamando una vez a que ahorita piensen que es que los cristianos tienen que formar un partido político, ni nada de esas cosas, hermano. No estamos hablando de nada de eso. Entendamos lo que dicen las Escrituras. Dios hará justicia a los que nos asedian. Sigamos clamando, que Él sí nos escucha. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Un poco de tiempo, un poquito más, y el que ha de venir vendrá, hermanos. Amén. Hermanos, nuestro rey es Cristo, no el César, no el Papa, no hay nadie de esos. Y cuando digo el César, no estoy quitando al papado. El papado está allá, hermanos, de primero, porque ellos se arrodillan ante el Papa, ante la bestia. Cuando digo el César, me refiero a toda la institución humana, hermanos, fuera de Dios. El Señor se ríe de ellos, los quebrantará con la vara de hierro de su ley, hermanos. Y quien no honra a Cristo, el Rey, desata la ira del Padre, hermanos. Salmo 2, usted lo conoce muy bien. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y esto está después de lo que yo le leí al principio. Se confabulan los líderes de la tierra contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Rompamos, no queremos su ley, no queremos lo que Él nos dice. Pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje. ¿Quién? El Padre. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Hermanos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser asediados, vamos a ser blasfemados, van a levantar falsos testimonios contra usted y contra mí, contra la iglesia de Dios. Nos van a seguir persiguiendo, nos van a impedir congregarnos de muchas otras maneras. Yo no sé qué va a pasar con esto. Yo no sé qué va a pasar. Yo no tengo la capacidad de ver claramente lo que va a pasar. Pero yo lo que sí, por lo menos específicamente, sí sé que va a haber persecución, hermanos. Sí sé que conforme Cristo va a volver, hermanos, mayor persecución va a haber. Pero a pesar de todo ello y todos los asedios del mundo, los del impío, su iglesia prevalecerá. Amén. Cristo nuestro Señor y Rey lo garantizó, hermanos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermano. Hermano, nosotros seguimos a Cristo, nosotros ya ganamos, hermanos. Podrán matar nuestros cuerpos, pero nuestras almas están garantizadas por Él. Ya vencimos, hermano. Ya en la cruz fueron clavadas toda la deuda que nosotros teníamos contra Él. Ya ganamos. Cristo es Rey, hermano. Cristo reina. Amén. Él es el Señor. El César no es el Señor, hermanos. Cristo es el Rey, hermanos. Y Él nos ha dado herencia eterna a nosotros, hermano.
a todos los que fueron a Él, se arrepintieron, se entregaron y no se arrodillaron ante Baal, hermano. Nos arrodillamos ante Él. Ellos, de todos modos, un día tendrán que doblar sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está establecido, hermano, que el hombre muera una sola vez y después el juicio si mueren antes de que venga. O todos comparecerán ante el tribunal de Cristo en el juicio final. Todos doblarán sus rodillas delante de Él y confesarán que Él es el Señor. Así ellos se hayan hecho señores en este mundo, pero confesarán que Él es el Señor para gloria del Padre, hermanos. Él es el Señor, a Él seguimos. Él es el Redentor. No temamos, hermano, lo que nos pueda hacer cualquier mortal. Quitémonos los miedos. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ya entendimos lo que es una desobediencia civil cristiana, hermanos. Ya entendimos, ¿no? Espero que no lo vayan a distorsionar. Espero que no lo vayan a distorsionar. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser valientes. Si me impiden predicar, yo no callo como hicieron los de Hechos. Si me impiden adorar, yo lo hago como solía hacerlo antes. Y hasta más. ¿Sí me entienden, hermanos? Que Dios nos ayude. Y que no doblemos nuestras rodillas delante de Baal. Amén. Señor Padre Santo, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Te lo pido, Señor. Ayuda a esta iglesia. Padre, quita todo espíritu de cobardía. Señor, tú no nos has dado temor, ni nada de esas cosas, ningún espíritu de temor. Tú nos has dado espíritu de poder, amor y dominio propio para que anunciemos el Evangelio. Ayúdanos, Señor. Señor, tú eres nuestro jefe, tú eres nuestro gobernador. A ti servimos. A Cristo el Señor servimos. Gracias, gracias, Padre. Infúndenos de tu espíritu, llénanos de tu espíritu, porque necesitamos de tu espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.